Pues bueno, en esta ocasión vamos a empezar con un nuevo video de una restauración a su estado original de una motocicleta RT200 de la marca Itálica del año 2015, a la cual vamos a dejar en su estado original. Y bueno, pues obviamente vamos a hacer todo lo que es pintura, detallado, lavado, en general todo lo que se tenga que hacer para que quede de nuevo como salió de la fábrica esta motocicleta, ¿va? Pues entonces no se vayan, que se va a poner bueno esto. Bueno, ok, entonces ya se hizo la primera etapa de desarmado, que es quitar el cadenado. Ahorita vamos a ver cuáles son las piezas que se salvan, porque hay varias que ya están rotas y que no tienen la pieza. Si la tuvieran todavía podríamos tratar de repararlas, o con fibra, o con la misma pieza que tenga ahí, pero obviamente ya no lo tiene. Aquí lo que es, que sí va a ser, yo creo, no reconstrucción, sino comprar todas las piezas nuevas, va a ser el frente, ¿vale? Las que quitamos del costado, porque todas estaban puestas con cinchos, entonces no tiene ninguna sujeción, ya se perdieron todas y obviamente eso ya no va a servir. Entonces vamos a, creo encargar todo lo que es el frente, yo creo todo lo que es parte trasera, la cola, obviamente eso sí se va a poder rescatar porque no se ven tan dañadas, estarán rotas pero se pueden soldar sin ningún problema, ¿va? Y ahora vamos a empezar con la segunda etapa, que ya sería de tratar de dejar el puro armazón o el puro marco, ¿vale? O tratar de dejar todos los periféricos, que serían como el escape, las piernas,
los posapiés, frenos, bueno, en general dejarlo todo así. Y ya la tercera ya sería el desmontado de las llantas, desmontado del motor y el cableado también para poderlo ver qué es lo que tenía o cómo en qué condiciones está, porque si yo veo aquí hay cables que están pelones y que están sin encintar, ¿sale? Entonces vamos a hacer eso y ya ahorita les digo que continuamos. Bueno, entonces acaba de llegar el momento de bajar el motor y lo que se hizo, se puso en torres en la parte trasera para poder tener este espacio de trabajo. Para hacerlo voy a tener que quitar dos arneses que están aquí, que uno va hacia lo que es el estator del motor para que genere la electricidad y el otro va al selector de velocidades, que son estos dos. Vamos a tener que quitar el de la marcha. Este va directo a la batería y a la marcha para que dé, así que marcha cada vez que le piquemos el botón acá en el mando. ¿Vale? Vamos a tener que quitar esta tapa porque aquí hay un tornillo que atraviesa, otro en la parte de arriba y esta como parte de aquí, un soporte para la parte delantera que viene atornillado estos 4 tornillos, 2 aquí y 2 acá. Ya nada más vamos a meter yo creo que el gato acá abajo para que no caiga de golpe y irlo bajando poquito a poco. Parece ser que eso es lo que tenemos que hacer. Ya nada más ahorita vamos a ejecutar y a ver qué onda, cómo queda esto.
Bueno, entonces acabo de desconectar todo el eléctrico, lo que les comentaba que vendría siendo lo que es el estator, lo que son el selector de velocidades, lo que viene el cable de la marcha al solenoide para que dé el motor de arranque, y se me olvida que por aquí, ahí se ve, es la tierra de la misma marcha, entonces también hay que desconectarlo para poder bajar el motor, ¿va? Entonces, como les comentaba, ahorita vamos a tener que quitar estos cuatro, dos de aquí, dos de allá, y los dos del motor para poder bajar el motor, ¿va? Pues bueno, entonces ya tengo aquí abajo el motor, ya lo tenemos para empezarlo a trabajar, lavarlo, desengrasar y bueno, pintarlo, ¿va? Y bueno, prácticamente ya está desarmado también toda la moto. Entonces lo único que faltaría, obviamente, sería quitar llantas. Este eje ahorita lo vamos a quitar todo completo para no tener varias piezas. Y vamos a quitar basculante, el monochoc y lo que sea el arnés eléctrico, ¿va? Eso es todo lo que vamos a tener que quitar para empezarlo a lavar, limpiar y todo lo que se tenga que hacer para empezarlo a trabajar con la pintura, ¿va? Bueno, entonces ya tengo aquí, ya le quité las llantas, la horquilla delantera ya la tenemos ahí, y ahora vamos a subirlo en el soporte que hemos hecho para motores, ¿va? Y si lo quieren ver cómo se hizo, cómo se fabricó, se los voy a dejar ahí por una tarjetita en la descripción o algo para que lo pasen a ver después de ¿va? Entonces ahí vamos a meterle esta parte de acá, se lo vamos a meter a la parte de donde va el yugo y vamos a soportarlo para poder trabajar esta parte de aquí y no en el suelo, ¿va? Entonces vamos a hacer eso. Pues bueno, como ven ya quedó prácticamente ahora sí ya desarmada totalmente. Ya lo único que nos va a restar es quitar el basculante, quitar todo el cableado o el arnés eléctrico y prácticamente sería todo, ¿va? Entonces ya para ahora sí poderle dar su lavada, su detallada y posterior pintura para que ya quede en negro brillo el marco, ¿va? Pero creo que ya quedó todo bien. Este soporte me gusta mucho porque podemos trabajar muy bien con esto, ¿va? Entonces aquí le quitamos el seguro. Si lo necesitamos un poquito de costado, pues nada más lo haríamos, zafaríamos aquí el seguro y lo voltearíamos para cualquiera de los dos lados. Podríamos trabajar aquí sin problema y podemos moverlo hacia donde necesitemos, ¿va? Entonces vamos a hacer esto, a quitarle el basculante.
Bueno, entonces aquí ya tengo lo que es el cableado, todo completo, el arnés principal. Y esto lo vamos a limpiar y vamos a sanear pues algunas cuestiones que tenga aquí rotas o que estén en mal estado. Vamos a cambiar los arneses o lo que tengan que hacer para que quede en buen estado, ¿va? Entonces ya tenemos todo desarmado, ahora sí, de lo que es el marco de la moto. Y vamos a lavar primero que nada, vamos a limpiar todo lo que es la grasa, la tierra, todo esto de aquí. Vamos a quitar perfectamente para darle una lijada, desengrasada y posterior pintura. Eso es lo único que le vamos a hacer a esta. Entonces vamos a quitar esta chapa para que no se vaya a pintar. Y la bocina, creo que de acá del claxon, esta de acá, vamos a quitar con este tornillo de aquí. Y ya sería todo para ahora sí empezar a pintar, ¿va? Pues bueno, entonces ya terminé de desarmar todo el marco, bueno, toda la motocicleta. Ya se quedaron lo que fueron las motor, basculantes, llantas, todo el cableado, todo el cadenado, todo el cableado, y bueno, ya quedó pelón. Ahora sí, ya nada más sería cuestión de que vayamos a lavarlo, a desengrasarlo, a lijarlo un poquito para que quede lo mejor posible, y ya nada más vamos a pasarle su pintura, ¿va? Pero bueno, eso ya va a ser en otro video. Hasta aquí va a quedar este video. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse, comenten, compartan, y ya saben, nos estamos viendo en un próximo video. Bye.